Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Para mí es siempre grato poder comunicarnos a través de esta plataforma, donde siempre lo hacemos con mucho cariño y trayéndoles información y sobre todo también buenas entrevistas. No por el que entrevista, sino por las personas que invitamos para poder entrevistarlas. Ayer estuvimos conversando con un docente de la Universidad Continental. Estábamos conversando sobre la la forma de llevar la educación que se ha hecho a veces tan complicada, dependiendo también la capacidad de cada uno de ellos. Y ayer estuvimos con la Universidad Continental y hoy hemos invitado a la doctora Carmen Chirinos García, y es doctora y magíster en Ciencias de la Comunicación, es licenciada en Relaciones Públicas con segunda especialidad en Marketing, es docente principal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y docente invitada también en posgrado en diferentes universidades. Vamos a conversar con ella. Le damos la bienvenida a la doctora Carmen Chirinos García. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Feliz de compartir con ustedes esta entrevista porque creo que es la mejor forma de lograr esa conexión que necesitamos todos en esta época difícil. Bueno, la verdad, debo confesar que he estado con estas ganas de conversar con usted hace mucho tiempo y recién se ha hecho realidad el hecho de compartir con usted toda esa vasta experiencia que tiene en la docencia. Doctora, obviamente creo que a nadie se le imaginó ni en su más febril pesadilla estar pasando por lo que hemos pasado. Tenemos un respiro en cuanto a las malas noticias, pero hemos tenido que acostumbrarnos a una nueva forma de vivir, de compartir, de estudiar, diferentes formas de ver la vida. Hemos visto a lo largo de estos meses gente muy querida, seguramente que a usted le ha pasado lo mismo, gente muy querida partir, gente muy querida ya no estar físicamente con nosotros. ¿Cómo usted como docente, cómo ha afrontado esta nueva forma de docencia? Desgraciadamente, esta crisis ha afectado todos los ámbitos de la vida, especialmente el de la salud, el económico y también el de educación. Yo creo que estamos enfrentando no solamente estas dificultades, sino nuevos retos. Y para la educación ha significado un nuevo reto poder asumir eh, esta nueva modalidad virtual que yo diría no supera la presencial, pero sin embargo es una alternativa, una excelente alternativa para haber podido seguir con el dictado de clases y que los muchachos eh, puedan lograr pues su objetivo de esa educación tan ansiada. Diríamos que en la Universidad Nacional de San Agustín hemos estado preparados porque ya contábamos con una excelente plataforma que ya la veníamos de alguna manera utilizando y también acostumbrándonos a, a esa nueva forma de, podríamos decir, de impartir no solamente educación, sino también lograr prepararnos para circunstancias como quizás la que no, en ese momento no se pensaba, pero sin embargo ha sido muy útil. Yo quisiera referirme a aspectos puntuales, ¿no? Un aspecto puntual es que ha habido dificultades con la conectividad porque no todos gozan de esa conectividad, pero que gracias a Dios también con el concurso de la universidad ha permitido que muchachos que no podían acceder a esa conectividad lo han hecho. Eso en cuanto ya a un problema que hemos visto que se ha agudizado mucho más, por ejemplo, en la educación regular, ¿no? O sea, en la educación primaria y secundaria. Yo creo que en la superior, en lo que es la
educación universitaria, este problema ha sido menos complicado. Y porque hemos estado preparados, reitero, y porque también, en el caso de nosotros, la universidad ha asumido un papel preponderante para nutrir a los chicos de lo necesario. Ahora, ya yendo al aspecto metodológico, en el semestre pasado y en el año 2019, ya los docentes hemos tenido una preparación especial en todo lo que son las nuevas tecnologías. Y eso también nos ha permitido, cuando llegó la necesidad ya que la trajo la pandemia, que nosotros hayamos podido enfrentarla con éxito. Yo creo que estamos bien en esa nueva metodología. Reitero que no, para mí no supera, obviamente, a la presencial, pero sí es una alternativa. Doctora Carmen Chirinos, yo celebro la sinceridad que tiene usted con decir que esta nueva forma de educación virtual no supera la presencial. Es muy bueno que usted reconozca ello, porque he tenido la oportunidad de conversar con otros docentes de otras universidades, inclusive particulares, y me decían que no, que los chicos están acostumbrados a las nuevas metodologías, siempre andan con un celular en la mano, pero se ha tenido que enfrentar, por ejemplo, a problemas de conectividad, debido a que habían chicos que estudiaban, no sé, primaria, de secundaria, universidad, todos bajo en un mismo internet, plataformas saturadas, de tal manera que se colgaba, era bien difícil. Ahora, ¿cómo captar la atención de los estudiantes? No solamente los de primaria, secundaria, sino la misma universidad. Hay algunos docentes que me dicen que inclusive hay unos que conectan la cámara y uno no sabe qué está haciendo al otro lado. Si están escuchando, si están durmiendo, si están viendo otras cosas. Cuando llega este virus acá al Perú, primero llega a la China, al Oriente, luego a Europa, y pensábamos que no iba a venir acá, y en todo caso, si venía, si tenía presencia en América, en el Perú, debido a que nosotros estamos acostumbrados a comer, como me decía un médico argentino, me acuerdo que previos días a iniciar la cuarentena, me dijo, no, che, me dijo, acá usted está muy bien, porque su sistema inmunológico es alto, no va a pasar nada. El sistema de salud nos coge, pero pauperno, terrible, malísimo. Pero sin embargo, usted dice algo muy interesante y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar algunas veces para la universidad y sí sé que se habían preparado, no para esta pandemia, pero también para unas nuevas formas de comunicación. Entonces eso dice mucho de la universidad, una de las más importantes del Perú, como es la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, lo que me surge es, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Usted estaría de acuerdo, como dicen algunos, que ya es tiempo de gradualmente retornar a la educación ya presencial? O sea, que los alumnos, sobre todo en las universidades, vayan respetando el espacio, ya puedan retornar a las aulas universitarias. ¿Cuál es su posición? En realidad, lo que usted dice es muy cierto. Y refiriéndome ya a la educación virtual propiamente dicha, efectivamente, es una gran alternativa, pero creo, desde mi punto de vista, que tenemos en esa interacción humana con los chicos, tenemos mayor posibilidad de, por ejemplo, de la formación. Cuando estamos de por medio con una computadora, cuando estamos de por medio por el aspecto virtual, muchas veces no vamos a poder captar muchos aspectos que sí los captamos cuando tenemos esa relación humana. A través de mis 25 años, justamente el día de hoy se ha celebrado el 36º aniversario de la facultad donde yo laboro, que es la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, y yo he cumplido 25 años en la docencia.
que Mire, para mí es la etapa más hermosa de mi vida, porque nada puede compararse con ejercer ese tipo podríamos decir, de vinculación con los jóvenes, ¿no? Bueno, pero retomando a lo que le decía, eh, en esos años que he tenido, por esa relación humana se pueden detectar muchos podríamos decir, problemas, dificultades, y podemos ir más allá de solamente impartir conocimientos, porque yo creo que eso no es la docencia. La docencia es impartir conocimientos, interactuar con los muchachos y fundamentalmente también contribuir en su formación humana, en su formación moral, es decir, tener esa conexión con los estudiantes no es posible a través de la virtual, es lo que yo podría decir, pero que sí se ha logrado el objetivo, también podría decirle. mm, claro, porque era, era o simplemente dejarse agobiar por lo que se presentaba en ese momento, retroceder y decir, bueno, perdemos el año, o si no, utilizar las herramientas que teníamos a la mano, como han hecho ustedes, y creo que de alguna manera han hecho cosas muy importantes, porque he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes que están en la facultad, que están estudiando en la UNSA, y se sienten de alguna manera contentos, pues son jóvenes, saben que es cuestión seguramente como usted, de docentes, que los alienten, ¿no? Porque imagínense qué hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera tocado hace algunos años, cuando no hubiéramos tenido las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, hubiera sido bien complicado. Doctora, quiero dejar un Totalmente de momentito, acuerdo. sí, quiero dejar un momentito la charla, esta conversación tan amena sobre educación, y quiero retroceder en el tiempo. Le cuento que mi madre es de un lugar bellísimo que cuando yo menciono seguro que le va a llenar de recuerdos. Mi madre es del Valle Majes, es de Huancarqui, este lindo lugar. Y quisiera que retrocedamos un poco el tiempo. ¿Usted en qué colegio estudió la primaria? Toda mi educación ha sido en el Colegio Sofiano de Arequipa, En el Sofiano. ¿Estaba ubicado dónde? en la Avenida Ejército. En la Avenida Ejército. Es un centro comercial muy importante. Claro que sí, sí lo hemos conocido. Y usted estudia ahí en ese colegio. A veces he escuchado a las personas que han estudiado en este colegio quejarse un poco de la rigurosidad de las madres, de las docentes. ¿Es su caso o no? Yo le diría que es la época más hermosa de mi vida. A mí, Y era un colegio tan hermoso en todo aspecto, en la y de mucho formación. prestigio también. Había aún en esa época, recuerdo como una anécdota, que había la idea de que no era un colegio donde se impartía una educación, podríamos decir, de la mejor, ¿no? Sin embargo, cuando yo ingresé a la Universidad Católica, tuve un altísimo puntaje y además también en toda mi carrera sobresalí. Entonces, no era tan cierto. Ahí para mí fue un colegio donde se daba formación, instrucción, amor, y lo recuerdo como la mejor época de mi vida. Y en esas mejores épocas de la vida, ¿cuál es en el curso? Por ahí he indagado que dice que usted era una de las primeras de la clase. Eso sí es cierto, he escuchado mucho de ello. Pero Sí, ¿en qué siempre obtuve el primer lugar. Mire, pues, ¿y en qué materias destacaba más? ¿Qué es lo que más le costaba? ¿Los números o las letras? La verdad que no tenía problema con los números, pero mmm, me sentía más identificada con las ciencias sociales. Ah, mire, qué interesante. ¿Y le gustaba leer a los grandes Muchísimo, escritores muchísimo. universal? De ¿Sí? niña fue una gran lectora, ávida lectora, que agradezco
agradezco haberlo hecho porque desde que ingresé a la universidad, por esa, digamos, esa necesidad de nutrirse en el campo propio de la profesión, ya no podía leer las obras que leí de niña, de joven, con mucha avidez. Justo cuando estudiábamos nosotros periodismo, lo que más nos decían los profesores, nos decían, lo que tienes que hacer siempre es leer. Eso es básico. Pero cualquier pregunta que le decíamos a algunos profesores, que de grato recuerdo decían, lean, lean, lean. No hay más. Y lo que usted dice, y no solamente es leer cuando uno está en la universidad, ¿no? Sino que esa pasión por leer se despierte desde pequeños y de pronto usted veía, por ejemplo, a sus papás leer, porque a veces uno quiere que los hijos lean, pero a los papás nunca los ven leyendo, ¿no? Sí, mis padres eran lectores. Mi madre, una gran lectora, le encantaban todas las novelas y yo creo que también de ellos heredé esa pasión por la lectura, porque yo creo que ha sido una pasión por la lectura que la sigo manteniendo, pero obviamente ahora está mucho más enfocada a todo lo concerniente a mi profesión. Claro. ¿Y cuál es el primer libro que recuerda así con cariño, que leyó de muy pequeña? ¿Tiene vívido ese momento o no lo El recuerda mucho? Principito, El Principito. Ah, mire, a mí me pasó lo mismo, El Principito, y le confieso que lo he leído muchas veces. Lo he leído, mi papá me hizo leer El Principito, y, y claro, me divertí mucho. Después lo leí cuando fui adolescente, y lo he leído hace poco también. Como uno va Me descubriendo gustaría volver, pero también quien me fascinó fue Becker, Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y Me, leyendas. me fascinó realmente y creo que me marcó porque soy una gran romántica. Muy bien, doctora. Y cuando usted leía ese volverán las oscuras golondrinas en sus balcones, sus nidos a colgar, y después usted en algún momento escribía algo, así en sus tiempos de En esta época adolescente. le confieso que sí. Yo creo que en la época de la adolescencia, yo creo que todos vamos por ese camino, ¿no? De querer escribir algo. Pero quizás el ritmo de la profesión me llevó a otro tipo de De escritura, lectura. sí, Mm, a otro tipo. claro, claro. Estamos en el Colegio Sofiano, usted termina, y dentro del Colegio Sofiano, donde usted ha estudiado, obviamente ha tenido grandes amigas, compañeras. ¿Hasta ahora las frecuenta o no? Totalmente. Ah, Somos, mire. somos un grupo que nos frecuentamos por lo menos una vez al mes. Ah, Estamos qué juntos. bueno. Pero es lindo eso, doctora, ¿no? Porque eh, Maravilloso. uno deja, bueno, cuando uno está en la universidad o en algún lugar donde tiene que desempeñarse académicamente, a veces las situaciones se tornan un poco rígidas, como tiene que ser, pero cuando se reúnen con sus compañeras del colegio, como que volviera uno a clases, ¿no? Y son momentos bellos, bonitos, se recuerdan muchas cosas importantes de la vida. Es una muy buena forma, doctor, aunque entiendo que ahora se reunirán virtualmente también, Ay, ¿no? sí, porque desgraciadamente yo creo que a todos nos ha afectado esta situación, a Sí, todos. complicado. Doctora, ¿y tiene miedo a la muerte? Porque le confieso, yo en estos últimos meses vi partir, como dije al inicio de la entrevista, de este conversatorio, he visto partir amigos muy cercanos, amigos que aparentemente estaban bien de salud y que de pronto veía a través de las redes sociales con el azón, sus familiares, invitando a orar por la partida y se me estrujaba el alma. Y Le confieso algo, no tengo miedo a la muerte, soy una gran creyente, es otra de mis características que gracias a Dios me han transmitido mis padres. Amo a Dios y a la Virgen por sobre todas las cosas. No tengo pero sí le confieso que tengo miedo a la muerte de mis seres queridos. Eso sí le ah, confieso.
Mire, mire, mire. Felizmente su mamita todavía vive, ¿no? ¿Su mamita cuántos años tiene? Es un regalo de Dios, 93. Imagínese, longeva y está ahí. Sí tiene razón. A veces, cuando he pensado un poco en la muerte, porque sí he pensado, ha habido temor, sí he tenido temor, pero he tenido temor a dejar algunas cosas inconclusas, ¿no? A dejar algunos cabos sueltos. Eso es lo que de alguna manera me ha hecho tener un poco de temor, porque finalmente uno se va de esta vida porque dice que cuando uno nace la única certeza que tiene es la muerte, ¿no? Es lo único cierto que tenemos. Es la verdad. Usted termina, doctora, la secundaria y tenía clarísimo qué iba a estudiar o hubo dudas. No había dudas. Yo le digo que tuvimos nosotros una, podríamos decir, influencia muy importante de mis tíos Enrique y Francisco Chirino Soto. Y muy primos hermanos de mi padre y muy queridos por mi padre, eran primos muy queridos. Y en el contacto que yo tenía con ellos, comencé a ver esa parte, no de la abogacía como hubieran querido mis padres, o y mi padre más que mi madre, Ya. sino esa parte de la comunicación, ¿no? Porque grandes escritores maravillosos, mi tío Francisco estuvo dirigiendo eh, el diario Correo en una oportunidad y conversábamos y me fascinaba todo el mundo de las comunicaciones. Y quizás esa fue la primera gran influencia que tuve, porque me dicen que desde muy niña era comunicadora, comunicativa, muy Claro. comunicativa, y que siempre que iban familiares o personas a la casa, yo era la primera en salir y en compartir y en disfrutar, ¿no? Mm. Siempre he sido. Y bueno, eh, justamente cuando yo terminé el colegio y para ingresar a la universidad, buscando y viendo las alternativas, vi una carrera que recién se había eh, implementado en la universidad, Relaciones Públicas, y, y viendo, y comencé a leer mucho sobre las relaciones públicas, leí sobre la escuela europea, la escuela americana, y me di cuenta que era una comunicación, digamos, organizacional, o sea, más ligada a la organización que a los medios masivos. Y me gustó más. Mira, Entonces opté por las relaciones públicas. Y usted está creo que ha sido elaborado. la mejor elección que he podido hacer en la vida, porque amo las relaciones públicas. Qué bueno. Y Y me han usted está dado elaborado en una caja, grandes en la caja de satisfacciones equipar. en mi vida, grandes satisfacciones. Mire, yo le preguntaba eso porque normalmente cuando uno sale del colegio, les hacen test de orientación vocacional y aún así no se siente convencido de lo que sale ahí y los jóvenes no la tienen clara y después, es más, estando por ejemplo en la universidad, hay un momento en que uno tiene que decidirse entre periodismo y relaciones públicas, ¿no? Y hay algunos que inclusive después cuando termina la carrera dice, mejor hubiera eh, estudiado periodismo, o otros que dicen, no, mejor relaciones públicas. Siempre hay esa disyuntiva, pero qué bueno que usted, y eso creo que es un ejemplo para algunas personas, entiéndela clarita, porque lo que uno estudia tiene que ser por pasión, por convicción, para que deje de ser trabajo finalmente. Usted está laborado en la Caja de Arequipa en Relaciones Públicas cerca de 20 años. Justamente yo he trabajado en Mutual Arequipa y desde muy jovencita, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, una experiencia bellísima, donde puse en práctica mi profesión y tuve la suerte de compartir con don Manuelito Muñoz Nájar, que era el presidente de Mutual, una persona maravillosa, a quien le guardo un cariño inmenso,
a él y a su familia, y que de verdad que forma parte de aquellas etapas que son imborrables y valiosas en nuestra vida. Doctora Carmen Chirino, usted mencionaba a dos grandes intelectuales que creo que Arequipa no les ha hecho el homenaje que se merecía. A Enrique Chirino Soto y a Francisco Chirino Soto. Grandes intelectuales, hombres que siempre por donde iban hablaban de ese amor a Arequipa que tenían. Enrique, por ejemplo, era un hombre muy entendido en leyes, pero me cuentan que él escribía poemas de amor bellísimos. Era, por ejemplo, le gustaba mucho jugar ajedrez. Era un tipo muy querendón. Justo vi una entrevista que le hicieron a su hija hace poco y recordaba pues con bastante cariño a su papá. Ella ahora está administrando un hotel que es propiedad de su esposo, del señor León Ru, ¿no? Ujú. Y, y recordé mucho porque tuve la oportunidad de conocerlo allá en Lima, a don Enrique, que era muy amigo de mi tío Jorge, y lo he leído bastante a don Enrique. Realmente, como le decía, creo que Arequipa le debe ciertos honores a esos hermanos, ¿no? Considero lo mismo, porque de verdad que en el campo intelectual eh, han marcado una época. Sí, 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 grandes intelectuales, la verdad. Y así pasa mucho, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el Museo Municipal, ahí en la Plaza San Francisco, hay una galería de arequipeños ilustres, donde creo el último cuadro que han puesto es el de Premio Nobel Mario Vargas Llosa, merecido por cierto. Están también los dávalos que van por el arte, por la música, pero hay varios que faltan ahí. Y dentro de uno de ellos, ya hemos, en algún momento, cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Omar Candy Aguilar, decía acá falta del doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz. Falta ahí el cuadro de este hombre que quiso. Yo sabe que me apasiona ver a gente como usted que dice que jamás se arrepintió de estudiar relaciones públicas porque le parece la carrera más bella, cuando gente se dedica toda una vida a escribir, a querer y hacer querer al lugar donde ha nacido, como es lo de Juan Guillermo, ¿no? Que la Universidad de la Católica le ha rendido sendos homenajes, la municipalidad también. Doctora, ¿qué es lo que le falta a Arequipa para posicionarse como una región con buenos estudiantes, con buenos docentes? Porque hay un lugar muy cercano a nosotros que aparentemente nos gana en ello, que es Moquegua. ¿Qué es lo que le falta a Arequipa? ¿En qué nos ganaría Moquegua? En Perdón, educación, esa pregunta. en educación, por ejemplo. Hay unos estudios que dicen que en los últimos años hay algunos que dicen que eso es gracias a una minera que vamos a hablar solamente de la educación secundaria, no vayamos a la universitaria. Dice que están ocupando lugares importantes los estudiantes en Moquegua en esas evaluaciones de la prueba PISA, por ejemplo. Por eso le preguntaba. Aparentemente, esta región que es tan chiquita, o sea, este departamento que es tan chiquito, está mejor posicionado en educación que Arequipa. Se aceptan discrepancias, doctora, así que adelante, ¿no? Yo diría que la educación en Arequipa es buena. Eh, Tal vez lo que está pasando también, y no es una crítica ni digamos, al sistema de vida que tenemos, pero creo que en la época en que los padres tenían no hablaré de control, sino una permanencia más cercana a los hijos, daba también mejores frutos. ¿Qué pasa? Los padres permanentemente tienen que salir a trabajar y ambos. Y los chicos ya no reciben
el apoyo que se recibía de los padres, ¿no? No había una... Ahora, ¿dónde lo encuentran? En Internet, En los celulares. que no es malo, pero no es lo mismo que el padre de alguna manera nos dé algún tipo de orientación, ¿no? Entonces yo diría que eso también es eh, una situación de la época, que no va a cambiar, no va a cambiar porque es parte del sistema que vivimos, el sistema económico. Pero yo no sé qué podría tener más, perdón, yo no sé qué podría tener mejor Moquegua que nosotros. No sé, tendría que hacer con toda sinceridad un análisis un poco más exhaustivo y En todo ver caso, algunas estadísticas, ¿no? doctora, ¿cómo podría hacerse para que Arequipa mejore? Usted mencionaba el Internet. Hay algunos docentes que dicen que no es cierto que esta generación lee menos que antes. Más bien dicen que leen más. Lo que de pronto se tendría que ver es la calidad de lectura que tiene, o sea, qué es lo que están leyendo. Pero los chicos lo vemos siempre con un celular en la mano y siempre están leyendo y escribiendo. A la final todos son comunicadores, doctor. Usted vea los fakes de las personas o el Instagram, todos escriben, todos opinan. Pero hay algo que también hay que reconocer, la Mm, lectura que los chicos tienen, entre comillas lectura, cuando sí, entran a internet o al celular, no puede suplir la lectura que todos conocemos, ¿no? claro, claro. Porque ellos entran y están chateando muchas veces, están conectados con grupos o con, digamos, eventos o cosas de esa naturaleza. Yo diría que de un 100, del 100% que es dedicado, digamos, al celular o al Internet, yo diría que ni un 20% corresponde precisamente a, a temas que van a instruir o a temas que van a formar. Eso Entonces, sí. para mí, esa es una situación también que se tendría que considerar. Doctora Carmenchino, ¿y qué siente usted cuando, si puede revisar el Facebook, las redes sociales, y ve que el tipo de redacción o, o las abreviaturas, la forma de comunicarse que tienen los jóvenes? ¿Qué opinaría de eso usted? No, yo creo que para lo que ellos utilizan está bien, porque ¿Sí? son mensajes cortos, son mensajes, no se trata ahí de una comunicación, podríamos decir, como la de antaño. Ya no hay esas cartas que, bueno, tampoco yo podría decir que sí las conocí, pero quizás en mi niñez tampoco han sido parte de mi vida, ¿no? Entonces, es una comunicación propia de la época que no creo que sea negativa, porque para lo que están destinadas sirve. El Pero no asunto es es que los que no se chicos no... acostumbren, ¿Cómo? y no será que de pronto se acostumbran un poco a escribir de esa manera, hay muchas faltas ortográficas. Yo diría que no, No, sinceramente, porque, ¿ya? yo siempre que interactúo con mis estudiantes, con mis alumnos, y que se tiene que redactar y se tiene que revisar, los chicos lo hacen bien, no todos, Qué bueno. ¿no? Pero los chicos lo hacen bien. Entonces no creo que ese tipo de comunicación los contamine, sino que es propio digamos, del destino que le dan a esa comunicación, que es Qué una bueno que comunicación. diga, qué bueno que diga eso, doctora, porque he entrevistado a otros docentes, muchos de ellos pues se alarman, ¿no? Dicen que no, que inclusive en el WhatsApp, más si son estudiantes de comunicación, deben escribir bien, no deben escribir con esas faltas ortográficas, con esas abreviaturas que son tan pésimas. Pero usted, ahorita lo están aplaudiendo varios de sus alumnos, dicen, bien, doctoras, porque claro,
no será lo mismo cuando un joven habla dentro de su grupo, cuando ya interactúa con gente mayor, ¿no? Mire, no sé si será porque tengo yo alumnos de cuarto y quinto, porque yo enseño a cuarto y a quinto, pero sinceramente no aprecio en ellos esas faltas tan garrafales, no. Y soy sumamente exigente en eso, tanto en la Sí. redacción como en la ortografía. Y no veo esa parte que me alarme ni que me preocupe. Les digo con toda sinceridad, no sé si es porque tengo chicos de cuarto y quinto, ¿no? Tal Justo, vez yo he no tenido la tengo de oportunidad, primero, segundo, tercero. claro. Esos son de cuarto y quinto, entonces no sé si es por eso, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de sus alumnos y lo que siempre han resaltado a usted que es bien exigente. Y yo me ponía a pensar que esos son realmente los doctores que dejan huella, ¿no? O sea, esos son los docentes que dejan huella, porque lo más fácil es decirle a todos, sí, está bien, poner las notas altas, todo, y cuando uno sale a la cancha, cuando uno sale a la vida, se da cuenta que el que pensamos que era un buen profesor, pues finalmente nos hizo daño. Y el que pensábamos que era un profesor tan exigente que a veces nos hacía trabajar el doble, son los que nos han preparado para que salgamos pues a la vida a enfrentarnos con buenas armas, buenas herramientas, ¿no? Le confieso que ahora con esta situación de la virtualidad me cuesta mucho más, pero igual lo hago. Igual lo hago de corregir todo lo que tiene que ser corregido. Eh, Como yo enseño, por ejemplo, el curso de tesis, ahora el curso que estoy impartiendo ahora es ejecución de tesis, ¿no? ¿Ya? Entonces, les tengo que revisar la redacción, la ortografía, además, obviamente, de todo lo que es la metodología, ¿no? Mm. Porque Doctora, también otra de mis pasiones en la vida es la investigación, es otra de mis claro, pasiones. He eso tenido debería. grandes satisfacciones como ser invitada, por ejemplo, a México Claro. como parte de jurado de tesis y eso me ha dado una gran experiencia porque he podido compartir con colegas sobre proyectos de investigación, sobre trabajos de investigación. Y fue una experiencia muy linda, que en dos oportunidades la tuve, el año 2018 y el 2019. Muy Este bien. año, que también hubiera podido ir, no ha sido posible, pues. Sí, pues se ha trucado muchos sueños con esta pandemia, pero han crecido otros. Usted, por ejemplo, mencionaba que si de algo ha habido problemas de educación en estos tiempos, es porque papá y mamá trabajan y quien se queda en la casa esperándolos o es una persona que se dedica a cuidarlos, que precisamente no es un familiar, o si no es el televisor, es la computadora o los videojuegos, ¿no? Pero con esta pandemia, pues nos obligaron a estar dentro de una casa todos. Hemos redescubierto las pasiones, las virtudes y defectos de toda la familia. Entonces, viendo por ese lado, maravilloso, pues, ¿no? Porque hemos tenido que organizarnos inclusive hasta para usar los baños, o para usar el televisor, o una tablet, una computadora, o cosas por el estilo. Tenemos Tiene usted toda la una razón. Yo creo que uno de los aspectos que podríamos decir positivos, entre uh-huh, comillas, ha sí, sido esa parte en que nos ha permitido disfrutar de la familia, sí, porque sí, sí, sí. teníamos épocas tan complicadas que salíamos. Yo he sido directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del 2016 a febrero de este año, ¿no? Y de verdad que salía, por decirle, 10 de la mañana, llegaba de la noche, 8 de la noche, no se podía almorzar en familia, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de verdad que esa parte es algo que debemos agradecer, bueno, a la vida, por decirlo, ¿no? Porque no quiero decir a la pandemia.
Sí, no, no, suena feo. Doctora, ¿y se han quedado abrazos, caricias de personas, de familiares queridos en esta pandemia? A mí me ha tocado, sí, me ha tocado encontrarme con grandes amigos y de lejos el primer impulso es a querer abrazarlos, pero después de lejos nomás, y ni siquiera chocar el puño. ¿Le ha pasado eso? Yo le confieso que he salido muy poco, poquísimo. Claro, ya. Solamente para ver a mi madre y bueno, como estoy trabajando en casa, impartiendo las clases en casa, entonces no he tenido oportunidad de salir y muy poco. Y estoy con mis hijos, con mi esposo y es una bendición de Dios esa parte. Sí, eso es lindo. Doctora, ¿y se le ha dado por comer un poco más? No, Eh, no, ¿No? felizmente, Ah, qué no, bueno. igual. Hay gente que ha tenido ansiedad, se le ha dado de comer, como quien habla. Yo, se me dio por comer, pero ya gracias a Dios estoy superando eso. Tenemos un programa justamente ayer que se llama Cuéntame, que lo conduce Walter Román, y él nos dice algo, tiene una pregunta. A ver, vamos a tratar de leerla. Dice, felicitaciones por el programa y la gran invitada. Y va su pregunta, ¿qué se puede hacer desde su punto de vista para que los eventos culturales sean masivos? ¿Qué incentivos se debería dar a la empresa privada para que se invierta en cultura, campañas, dice? ¿Considera que la educación virtual nos brindará mejoras en la educación? Comenzando por lo último, yo creo que no nos brindará mejoras, pero sí que nos ha brindado la oportunidad, la posibilidad de seguir con educación. Ese es mi punto de vista. Que, y que se ha hecho bien, que no ha tenido falencias, pero como ya le comenté, que lo único que ahí podríamos decir que falta es esa relación humana tan importante, ¿no? Sí. Y permanente en las clases. Ahora, respecto a lo cultural, yo pienso que todo lo cultural no debería tener impuestos. Debería darse justamente todo el apoyo a la cultura, porque esa sí es una gran falencia en nuestra sociedad. Eh, Otro aspecto que a mí me ha penado mucho es ver cómo los artistas, las personas dedicadas al maravilloso mundo del arte han tenido pues en estas circunstancias tan penosas, han tenido muchas dificultades. Entonces también el Estado debería preocuparse por ellos y debería darse las facilidades a los artistas y para que sean los eventos, podríamos decir, eh, un poco más Ma- masivos y que Masivos, ¿no? Claro. conciten. Sí, yo creo que deberían ser pues costos mínimos, ¿no? Mínimos, simplemente para cubrir lo indispensable. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos el estadio de la UNSA o tenemos algún lugar donde se puedan llevar a cabo, que también el cobro sea mínimo. De Claro. todo lado debería venir el apoyo, no solamente el apoyo del Estado, sino también de las organizaciones y las instituciones. Y yo le confieso ahora justamente, el año 2018, el, hubo un gran congreso en Buenos Aires, un congreso de la CONFIAR de Relaciones Públicas que asistí. Le cuento que en los últimos años he asistido a todos estos congresos que son maravillosos y que ponen en relieve la importancia de las relaciones públicas. Y justamente se tocó las relaciones públicas y la cultura. Y años atrás yo había hecho un estudio, una investigación sobre el aporte que podía tener las relaciones públicas para el desarrollo cultural. Yo presenté esa investigación en ese congreso y obviamente que muchos participantes de diversas partes del mundo presentaron también y expusieron cómo era la situación cultural
en sus países. ¿Ya? Y bueno, nosotros podríamos decir que somos de los que más dificultades tenemos, Mm, ¿no? No hay ese apoyo y debería darse ese apoyo porque la cultura y la educación es lo que va a permitir que el Perú surja y doctora, que quizás se deje de lado toda la problemática que tenemos de corrupción. sí, doctora, yo estaba, a veces a los peruanos nos suelen criticar por diferentes razones, pero he estado viendo que hay unos docentes que, por ejemplo, en lugares tan alejados como en Cajamarca, otros sitios, donde se dan maña para enseñar. Hay docentes donde he visto que enseñan historia y si van a hablar del imperio incaico, pues se ponen con sus atavíos, con su indumentaria de incas y comienzan a hablarles un poco para despertar a los alumnos. O este profesor que ha creado un robot para poder enseñarle a sus alumnos, o este profesor que se va, debido a que en el lugar donde enseña no hay el internet, no hay las tablets, y se va en bicicleta y mediante un megáfono comienza a enseñarles. Esas cosas son Ejemplos de interesantes. vida, Sí, ejemplos de vida, de vocación, maravilloso, que deberían ser realmente premiados, porque es claro. lo que necesitamos es actuar de esa manera. O Mm, sea, si nosotros amamos lo que hacemos, si amamos nuestra profesión, yo creo que esas actitudes se van a dar. Eh, pero, desgraciadamente, no hay ese estímulo que debería haber. No hay mm, ese estímulo que debería haber, pero además yo creo que gracias a Dios, miren cómo tenemos esas personas que al margen del estímulo que reciban o no, lo hacen. sí, ¿Por la qué? verdad, Porque aman lo que hace. Y cuando uno ama lo hace lo mejor. Y da cuando, alma, vida y corazón, que es lo que se debe dar en lo que uno hace. cuando uno ama lo que hace, sale en la mañana a enseñar y regresa en la noche cansada, como lo hacía usted antes de la pandemia, y donde cansada, pero con la satisfacción de haber dado todo de sí. Walter Román repregunta, dice, ¿qué se podría hacer para que Arequipa vuelva a tener grandes pensadores y líderes? ¿Incentivar juegos florales, exposiciones literarias y artísticas? ¿Cuál es su opinión? Yo diría que los juegos florales son una gran alternativa. Eh, Justamente también en la universidad, ahora tenemos esa perspectiva de incentivar en los muchachos actividades de esa naturaleza, ¿no? Culturales, deportivas y todo ello, ¿no? Pero creo que no es suficiente. Mm, Yo creo que se tiene que formar al niño desde muy pequeño. Y ahí volvemos al problema que tenemos, sí. al problema que los padres no están permanentemente en esa La formación. ausencia de He esto, ¿no? dicho que hasta cierto punto más vale no la cantidad, sino la calidad de tiempo. Entonces también los padres por ese lado deberían ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se puede estar todo el tiempo con los hijos que quisiéramos, pero el tiempo que estamos, dárselo de la mejor manera, de la mejor manera. A veces se llega cansado y los chicos, ay, déjame descansar o tal cosa, y no estamos viendo sus inquietudes, ¿no? Y si un padre descubre en alguno de sus hijos alguna vena artística, yo creo que hay que incentivarla. Eso también es importante. Muy bien, doctora. Doctora, si usted tuviera la posibilidad, soñemos un poco de, ya, dejemos por un lado las relaciones a la que usted ha estudiado, las relaciones públicas. ¿Qué otra cosa le hubiera gustado estudiar? ¿Derecho, por ejemplo? ¿O algo de arte? Mire, el derecho prácticamente es la profesión de mi familia, Claro. muchísimos abogados chirinos, ¿no?
No, No. porque no me hubiera gustado litigar, le digo sinceramente, no es parte de mi naturaleza, pero sí Ya. me hubiera gustado, por ejemplo, ser una pianista, Ah, mire. sí, me hubiera Y gustado tener alguna rama artística, pero más por el lado de la música, me por la encanta. música. No el Y canto porque no tuve las condiciones, digamos, físicas para el canto, pero ya, sí eh, un instrumento. El violín y me fascina. Me el fascina el violín. violín, el piano. Ujú. Yo desde niña he leído todas las vidas de los grandes músicos y también de los grandes plásticos, ¿no? Pero Claro. eh, me han encantado toda la vida eh, los pintores, los músicos. Por ejemplo, yo he sido y sigo siendo una gran admiradora de Mozart. Me encanta Mozart. Yo escucho Mm. Mozart y estoy en el séptimo cielo. Sí, es lindo. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Eh, Sí, hermoso. Maravilloso. Beethoven. Usted ha mencionado violinistas, ¿no? Paganini, tantos ellos que como usted decía, a mí me encanta también leer la biografía de ellos, cómo desde muy pequeños ya tienen ese don divino y lo de... Claro, antes era un poco más fácil, no fácil, ¿no? Sino que les ponían profesor desde muy pequeños. Ahora también hay algunas facilidades, porque cuando un niño se le ve en el colegio que tiene ciertas aptitudes musicales, artísticas, hay no solamente universidades donde enseñan arte como en la UNSA, sino también hay academias, profesores particulares, se están nutriendo mucho lo que es las actividades artísticas de los niños, ¿no? Efectivamente, pero como le digo, todavía falta realmente. Y yo creo que esa también sería una gran alternativa ante el gran problema que tenemos nosotros de la delincuencia. Sí. El arte, el arte es tiene tanto contenido positivo que puede orientar a la juventud, igual que el deporte, ¿no? El arte y el deporte, orientar a la juventud hacia un mejor estado de vida, porque uno de los problemas graves que tenemos ahora y que se está agudizando con esta pandemia, también es desgraciadamente el de la delincuencia, ¿no? Entonces tenemos grandes males, pero yo creo que tenemos que pensar en que podemos superarlos y que con fortaleza, con ahínco, con voluntad y con la ayuda de Dios, yo creo que los podemos superar. Muy bien, doctora. Todavía creo en mi patria, amo a mi patria y creo en mi patria, quiero creer. Y usted dice, amo mi patria, ama aún, bueno, obviamente siempre uno tiene que amar a su patria, ¿no? Por convicción. Pero cuando vemos un congreso de hace unos 10 años y de pronto dice, qué pésimo estos congresistas, y de repente vuelven a haber elecciones y los anteriores ya no parecen más bien unos ángeles, y decimos, no, estos están peores, ya peores que estos no hay, y de pronto hay nuevamente elecciones y vemos que son peores que los anteriores. ¿Qué se puede hacer? A eso le podemos echar la culpa a la educación. Porque, por ejemplo, una vez más menciono a Enrique Chino Soto, y era una maravilla escucharlo cuando él hablaba, cuando se paraba ahí en su escano y comenzaba pues a hablar sobre temas tan importantes, sobre derecho o sobre simplemente el alza del pan, ¿no? Efectivamente, yo creo que es todo el sistema, es todo el sistema, que desgraciadamente eh, los que son elegidos para dirigir los destinos de nuestra patria, en todos los poderes, en todos los poderes, yo creo que no van con esa mística,
esas ansias que deberían tener de hacerlo mejor, de servir. de ayudar al pueblo, a todos los sectores, no van, sino van por, desgraciadamente, por intereses subalternos que de verdad, si los analizamos, son nauseabundos. Y ya, de verdad que si algo a mí no me gusta hablar es de política porque me enferma. Sí, Eso es es cierto, eso. es cierto. Hemos estado conversando tan bonito que no vayamos a ese, no terminemos hablando de política, porque le podría decir ahora si le han tentado en algún momento para que usted forme parte de un partido político, para que pueda, no sé, llegar a una Le curul. confieso que hace algunos años sí, e inclusive mis compañeras de colegio, mi círculo, me decían que debería lanzarme para el Congreso. Ese Ya. yo lo ¿Y por tomaba a qué broma. no? Yo lo tomaba a broma porque de verdad que no. Siempre he visto que la política no es el mejor ámbito de realización. No es el Sí, mejor ámbito de realización, sinceramente. sí, sí, No, sí. no me veo, no me veía en, en esa perspectiva, de verdad. Yo sí, yo coincido con usted porque eh, por por mi labor he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y conocí a una persona que me hizo una figura que con eso corrobora lo que usted en estos momentos me acaba de comentar. Me dice, cuando llegó nuestra lideresa aquí, yo me quisieron poner en la esquina, justo donde nadie puede tomar una foto, ni siquiera voy a salir el encuadre de una cámara. Y entonces yo dije, no, y fui metiendo codazo a todo el mundo y terminé estando al costado de mi líder. Y desgraciadamente pareciera que esa es la práctica en la política, no la de tratar de convencer mediante ideas, mediante la sapienza, sabiduría, sino más bien a la fuerza de un codazo, ¿no? Yo creo que el aspecto político también se nace. Sí, Se nace, se cultiva obviamente, pero también se nace con esa inquietud, pero que si uno tuviera la posibilidad de cambiar o que sus propuestas pudieran llegar a favorecer a los sectores más necesitados de nuestra patria y que realmente se pudiera equilibrar el sistema que tenemos de vida, yo creo que sí, pero es como nadar contra la corriente y de verdad que es muy difícil. muy bien, doctora. La verdad le confieso que ha sido un honor y un placer conversar con usted. Fíjese que estamos ya cerca de una hora y pareciera que hemos conversado Yo 5 tampoco minutos. no lo he sentido, la No, la verdad, verdad que sí. Pero la después verdad. en interno, doctora, voy a conversar con usted para convencerla, para que vayamos a hacer algo por este país que necesita líderes como usted, porque es cierto, yo también, a mí varias veces me dice, oye, ¿tú por qué no incursionas en política? Porque, ¿sabe qué? ¿Sabe qué temo? Temo eso, agarrar a codazos a alguien para, por ejemplo, si voy como precandidato, cuando de pronto ya está todo amañado y solamente me ponen ahí para cumplir con ciertos requisitos. El hecho de sacar dinero para que alguien pueda hacer lo necesario para que yo gane. Cuando si llego al poder de que me digan, toma esto te corresponde, porque esto ya es tácito, ya está conversado, tranquilo. Tengo miedo a eso. Entonces, pero gente como usted, doctora, y como usted hay varios, Muchas hay gracias. muchas personas que deberían estar en política y demostrarles, por ejemplo, salvando ideas ideológicas, cada vez que lo escucho hablar yo a don Pepe Mujica, ¿no? Expresidente del Uruguay, que vive en su casa con su mujer en forma austera,
y lo escucho hablar sobre la vida, tipo que estuvo tantos años preso, realmente digo, de pronto es posible hacer algo sin tanta gente corrupta en el entorno, ¿no? Habría que ver. Doctora, Dios lo sí, permita, pero creo que también la educación ese debe ser el norte de la educación. cierto. Y le confieso que después de mi experiencia en Mutual Arequipa, que fue muy linda, trabajé eh, una época hermosa de Mutual, porque para mí Mutual es una institución que dio tanto. Decíamos en esa época, Mutual Arequipa ha construido una ciudad dentro de otra ciudad, porque Ya, donde íbamos estaba la obra de Mutual Arequipa. Qué cierto. desgracia que con la venida del Fujimorismo se cortó pues Sí, las ¿no? mutuales. Cerró el sistema mutual y de verdad le digo de que hermosa institución, pero lo que yo he vivido en la docencia, se lo agradezco a Dios, porque Mm, nada más bello, nada más satisfactorio, reconfortante y maravilloso que formar a jóvenes. Yo le digo que me siento, ha sido el premio de mi vida, la qué docencia, lindo. el premio de mi vida, el premio que Dios me ha dado y que lo hago con mucho amor y que para mí es lo más hermoso que he vivido. Doctora, ahora comprendo por qué cuando escucho hablar a muchas de las personas que han pasado por sus aulas, habla con tanto respeto, admiración y cariño hacia usted. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un honor haber conversado con usted y ojalá que en algún momento, cuando pase todo esto, podamos conversar personalmente y podernos dar un gran abrazo. Muchísimas gracias. Me encantaría. Yo también lo conocía por Gracias. excelentes referencias, Gracias. y de verdad que yo también, para mí también sería un gran placer poder conversar personalmente con usted. Muchísimas Ha gracias, sido doctora. un gusto y le agradezco muchísimo el tiempo que me ha dedicado.